Las Biblias. Vamos a continuar y terminar hoy con la serie sobre Sansón, el ascenso y la caída de un siervo de Dios. Y vamos a hablar de su caída y su muerte. Capítulo 16 de Jueces. No voy a leer todo el capítulo, aunque soy capaz de buscar versículos antes, pero vamos a leer versículos del 15 hasta el fin del capítulo. Jueces 16, 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ya no me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo: Simón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón de las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron
y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es una historia muy triste. Este hombre de Dios, que fue escogido por Dios antes de su nacimiento, Dios le apareció a Manoah y a su esposa, los padres de Sansón, y fue una bendición. Eran una pareja muy fiel, amaban al Señor. Era una mujer estéril que no pudo tener hijos. Ya hemos hablado de eso, eso está en capítulo 13. Y después hemos visto cómo ella quedó embarazada, dio luz a Sansón, él creció. Y después vemos sus victorias, como él era una molestia continua a los filisteos, porque los filisteos estaban por 40 años dominando sobre Israel. Mas él era un dolor tremendo, un aguijón en la carne de ellos. Mató muchos de ellos, le hizo la vida imposible, quemó su mies, todo lo que habían sembrado. Era un problema. Aunque era un hombre, él estaba dando mucha lata a los filisteos. Y él estaba cumpliendo con lo que Dios quería. Dios quería afligir a los filisteos y él fue escogido por eso. Aparte de eso, él juzgó 20 años. Estamos viendo unos acontecimientos. La mayoría de las veces él no estaba matando filisteos, no estaba ejerciendo sus poderes. Él estaba juzgando a Israel. Él era un juez. Y después entramos ahora entonces en capítulo 16 y vemos aquí ahora que cosas están cambiando en la vida de Sansón. Y entonces Sansón tipifica a un hombre que fue apartado por Dios para ser su siervo. Eso es lo que era Samón. Él representa a un hombre, una mujer, una persona apartada por Dios para ser un siervo, para servir en la obra. Y sirvió al Señor durante gran parte de su vida adulta, hermanos. Pero con el tiempo, como muchos de nosotros, él bajó la guardia. Él bajó la guardia y perdió el enfoque del propósito de Dios para su vida. Y lo voy a decir desde antes, presta mucha atención al mensaje de hoy, porque todos podemos perder el enfoque del propósito de nuestras vidas. ¿Por qué es que el Señor nos dio vida? ¿Por qué nos salvó? ¿Qué es la razón? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12 que Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Entonces nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tal vez usted es un dedo, o un oído, una nariz o un pie, yo no sé. Todos somos diferentes, pero todos tenemos parte en ese cuerpo. Y todo, cuando Dios nos hizo, todos los miembros de nuestros cuerpos tienen una función. Mis dedos no pueden hacer lo que mi corazón hace. Y el corazón no puede hacer lo que hace el hígado. Y el hígado no puede hacer lo que hace el riñón. Y ya ustedes entienden lo que estoy diciendo. La Biblia habla de eso. En 1 Corintios 12. Entonces Sansón tenía un llamado muy especial. Su llamado era doble. Uno era guiar bien el pueblo de Dios. Y el otro era librar el pueblo de Dios. Juzgar y librar, o librar y juzgar, como usted quiera. Pero el hecho es, esto era su enfoque. Esto era su llamado. Era un llamado tan especial que si usted lee el capítulo 13, poca gente ha tenido la experiencia que sus padres tuvieron. Viendo al Señor, después que subió en una llama de fuego, no es cualquier cosa. Y quedaron tan, como dice la palabra, quedaron, la verdad, tan afectados que él pensó que iba a morir, Manoah. Y su mujer tuvo que decirle, no vamos a morir. Si hubiera querido, nos hubiera matado. Entonces vemos también, al ceder, hablando de Sansón, al ceder a sus deseos carnales, Sansón perdió su ministerio, él perdió su vista, perdió su libertad y por último, su vida. Es muy importante entender eso, sin mencionar
que Israel perdió su juez. Entonces vemos aquí que este gran hombre de Dios, nosotros tenemos aquí unos eventos. Póngase a pensar, hay 365 días en un año. Y están hablando de 20 años. Había miles de días, ¿verdad? En más de 6,000 días. Y estamos leyendo aquí de unos días nada más. En general, su vida, él consistía de que él era un juez. Y él juzgaba al pueblo de Dios. Muchas veces no pensamos así, porque enfocamos en su fuerza, ¿verdad? Y que con Dalila y con esto, con el otro, como le peleó contra el león. Hermano, esos son eventos singulares en una vida de un ministerio de 20 años. Estamos viendo aquí entonces, y él murió relativamente joven porque él era joven cuando empezó a juzgar, y yo creo que puede haber juzgado mucho más en vez de 20, 40 años. Pero por su descuido y su carnalidad y su pérdida de su enfoque, él maduró 20 en vez de 40. Y vemos entonces aquí, primero, vamos a dividir el mensaje en 3 partes con una, no conclusión hoy, pero una aplicación. Yo quiero terminar el mensaje con sugerencias prácticas de cómo podemos no seguir a Sansón. Primero, Sansón en Gaza. Y aquí está en capítulo 16, los primeros 3 versículos. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, y los echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora, él era un chistoso también. Le dijo: bueno, ¿creen que van a agarrar? Yo llevo todas su... Y hablando puertas de madera, no como las que compras aquí en Home Depot, hermano. Hablando de esas puertas pesadas, y el cerrojo, y hasta los pilares, todo sobre su hombro. Y después lo llevó al cumbre de una montaña. Entonces, póngase a pensar. Estamos viendo que si Gaza, donde está Gaza, la montaña más cerca, era como caminando 45 minutos. Pero cargando todo eso en la arena y subiendo a una montaña, imagine usted, ningún hombre puede hacer eso. Tiene que buscar un tractor o algo, una grúa o algo, pero él lo hizo. Lo vemos entonces aquí. Primero, hermanos, cuando usted piensa en los filisteos, piensa en las mujeres, piensa en Dalila, piensa en el mundo. Okay, de una vez, trata de enfocar en lo que está enseñando el Señor a nosotros a través de Sansón. Porque no todos conocemos una Dalila, pero todos conocemos al mundo. Y vemos que aquí Sansón se desvió y buscó al mundo. Y eso fue el principio de su caída. Y Sansón es un ejemplo para nosotros. Porque tú y yo fuimos llamados fuera del mundo. Y somos siervos todos somos siervos. No anda mirando a mí, él es el siervo de aquí. No, todos somos. Usted lee Efesios 4. Los pastores deben alimentar al pueblo de Dios y equiparlos ¿para qué? Para el servicio, para el ministerio. Todos somos ministros. El Señor no compró nada más unos adornos para estar ahí una repisa nada más. No, Él nos compró para que seamos sus siervos. Entonces estamos todos aquí, todos estamos obligados a servir al Señor. Ahora, si tú lo estás sirviendo o no, eso es entre tú y Él. Tú eres un siervo desobediente, pero tú eres un siervo y rendirá cuentas por el desperdicio de los dones y talentos que Él te ha dado. Pero si tú eres un siervo, es tu deber de servir a tu amo. ¿Y quién es tu amo? El que te compró con su sangre. Él es tu dueño, tú eres su esclavo. ¿No le gusta? Lo siento, es bíblico. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso.
Ahora, Sansón era un siervo de Dios, pero Sansón también comenzó, él estaba ya jugando con el mundo. No tomó en serio, o sea, no sé dónde pasó, era un juez, pero pasó un tiempo en su vida que ella comenzó a cambiar y comenzó a buscar al mundo, como Demas. Si usted leer, Demas estaba con Pablo, sirviendo a Pablo, habla muy bien de él en las otras epístolas, pero antes de su muerte, en segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, que era la última de Pablo, ya estaba cercano su partida. Él dijo, Demas me ha desamparado, amando este siglo presente. Él amó este mundo. Y hay muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios que lo abandonan amando al mundo. Y aquí fue Sansón, uno de ellos. Él amó al mundo. ¿Por qué? Pues primero vemos aquí que es el desvío de Sansón. El desvío, se desvió. ¿Por qué? El versículo 1 dice, fue Sansón a Gaza. ¿Por qué fue a Gaza? Gaza era una ciudad de los filistinos. Entonces, es muy importante que entiendan eso. Los filistinos, ellos tenían 5 ciudades principales. Y Gaza era uno de ellos. Ascalón era otro, había otros. Pero el hecho es que es muy importante. Los filisteos, los filisteos era un lugar central para ellos. Es como hay ciudades que no era de Israel, porque ellos no se deshicieron de todo a la gente cuando entraron en la tierra prometida, y los filisteos eran uno de ellos. Vemos entonces aquí el desvío. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos, en vez de seguir al Señor, nos desviamos y vamos para el mundo? Tal vez tú estás asistiendo a la iglesia y tienes tus pies en la iglesia domingo tras domingo, pero tu corazón está en el mundo. Eso pasó con Lot. Lot salió de Egipto con su tío Abraham, pero su corazón nunca dejó Egipto. ¿Y cómo terminó Lot? Aunque era un hombre justo, dice la Biblia, pero su corazón nunca dejó. Si hay cristianos que supuestamente siguen a Cristo y tienen posición y puestos en las iglesias, pero sus corazones nunca dejaron al mundo. Aunque tus pies y tu cuerpo está aquí ahora, no es garantía que usted de veras ha dejado al mundo. Mira su comportamiento diario. Mira las cosas que le llaman la atención. Mira dónde está su pasión. No nada más tu dinero, pero tu anhelo, tus deseos. Eso dice mucho si estás en el mundo o no. No cree que porque estás aquí en la iglesia es automático. Todos aquí amamos al Señor. Todos aquí estamos siguiendo a Cristo. No. No es así. Yo no voy a juzgar y decir quién es y quién no es. Es entre tú y tu Dios para saber si tú estás siguiendo al Señor. Pero cuidado, porque si tú sigues al mundo, tú vas a terminar como Sansón. Tal vez no vas a sacar tus ojos, pero sí no vas a ver. Vas a quedar ciego. Vas a tener tu mente entenebrecida, como dicen en Efesios 4. Vemos entonces el desvío. Ahí fue el principio. ¿Okay? Y después vemos también la indiferencia de Sansón. A mí fue con una prostituta. Ahora, todas las mujeres que se ven en su vida aquí eran filisteas. No eran judías, no eran de su pueblo. La primera en capítulo 14 de Timnat, él la quería, se casó con ella, pero hubo problemas. Ahora él está con una prostituta. Y quién sabe si ha habido otras. Ese es un cuento nada más. Quién sabe si había otras. Pero el hecho es, un siervo de Dios, un juez, yendo con una prostituta y para completar una del mundo. Bueno, no debe haber tampoco uno en el Señor, ¿verdad? Ahora que pienso, pero no debe ir con prostitutas, hermanos. Entonces, él sí, fue con esa ramera, ahí dice, ¿verdad? Entonces, eso ya fue mal. Y para completar, su primer desvío fue a Gaza. Cuando tú vas al mundo, vas a tener que entonces esperar vivir como los del mundo. ¿Okay? Sí, entonces, él estaba en Gaza y comenzó a vivir como los de Gaza, o los filisteos.
Después vemos la indiferencia de Sansón. Él era un hombre que representaba a Jehová. Él era un hombre que los filisteos sabían que tenía mucho poder y sabían que era de su Dios. Y no podían con él. Ni ejército de miles podían con él. Entonces dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y le rodearon y acecharon toda aquella noche. Entonces, la gente sabía que él estaba allí. Cuando tú y yo vivimos nuestras vidas, no crea que los del mundo no están fijando. No crea que el demonio no está fijando. No crea que el diablo con sus demonios no está fijando a dónde tú te metes, en lo que tú haces. Entonces lo que pasa es, a veces nosotros se nos olvida. Dios nos llamó a brillar nuestra luz. Dios nos llamó a ser testigos fieles. Dios nos llamó a ser luz y sal en este mundo. ¿Y cómo puede un hombre de Dios brillar su luz yendo con una prostituta? Es muy obvio que no. Y entonces, eso pasa aquí, hermano. Recuerda hace 30 años con Jimmy Swaggart. Él había miles y miles por todo el mundo. Él tenía una iglesia enorme allá en Baton Rouge. Y era enorme. ¿Y qué pasó? Alguien se enteró con una foto, no sé, que estaba con una prostituta. Lo disciplinaron, su denominación, que era Asamblea de Dios. Y después volvió a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Todo el mundo vio lo que él hizo. Ahora, yo sí creo que él es salvo. Yo creo que él era como Sansón. Se desvió y fue con una prostituta. Y la verdad es, él perdió su ministerio. Y más que eso, cuánta gente que le siguieron nunca volvieron a la iglesia, se sintieron defraudados. Y él hizo todo lo que él hizo fue en el nombre del Señor. Qué deshonra él trajo. Él arrastró el nombre del Señor en el lodo. Pero antes de criticar a Jimmy Swaggart, mira tu propia vida. ¿Has arrastrado tú el nombre del Señor en el lodo con tu testimonio? Tú que dices que eres cristiano, tú dices que sirves al Señor. ¿Cuántos pastores han fallado? ¿Cuántos pastores, nada más localmente y internacionalmente, cuántos pastores han caído? Algunos como homosexuales, otros con otras mujeres, con la secretaria, quién sabe qué. Algunos son mujeriegos y son pastores. Entonces muchos en el mundo hablan mal de los cristianos y de las iglesias porque nada más sacan tu dinero, pero no quieren enfocar en las iglesias. No, los pastores no hacen eso. Y donde los pastores predican la palabra, pues no les conviene. Y eso que hizo Sansón fue indiferente, como que no le importó que él traía el nombre de Jehová. Él era un juez, él era el líder de Israel. Y miren lo que estaba haciendo él. Y vemos también la arrogancia de Sansón. Era como toda una broma para él, un chiste. Y si era poderosa y llevó todas esas cosas que pesaba mucho, quién sabe cuánto, 1,000, 2,000 libras, pero él se lo llevó. ¿Y sabe qué? Eso se ve, wow, qué poderoso. Pero piensa usted, él estaba haciendo broma, como que no pensó en su testimonio. En vez de arrepentirse, él estaba haciendo para mostrarles, ¿y ustedes creen que me van a agarrar? Él agarró la cerca y se fue, las puertas de la ciudad. Y como digo, eso para mí habla de la arrogancia. Pues normalmente cuando uno se desvía del Señor y va al mundo, en vez de la humildad, va a entrar la arrogancia. Es natural. ¿Por qué? Porque leer su Biblia. ¿Quién es el príncipe del aire? ¿Quién es que opera en los hijos de desobediencia? El diablo. ¿Y quién es el padre de la arrogancia y del orgullo? El diablo. Entonces, si tú vas a vivir en el mundo, te va a tocar la arrogancia. La única manera de mantenerse humilde bíblicamente es estando sujetado a Cristo, a Dios. Es decir, sujetaos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay otra manera. Y por eso en la clase estamos estudiando de la depravación del hombre, total del hombre. Y para humillarnos, para que no pensemos, ¿qué haría Dios sin mí? Pues Él no te necesita. Tú lo necesitas a Él. ¿Okay? Entonces es muy humillante estudiar qué feos somos y nuestros corazones tan engañosos y perversos. Pues es la verdad. Y muchos, ¿saben por qué no son salvos?
por su arrogancia y su orgullo. Ellos se hacen jueces y mira todo lo demás. Pues mire, y este sí que es cristiano, y ella es cristiana, y yo, ¿y tú qué? ¿Tú crees que porque tú andas justificándote viendo los errores de los cristianos, que tú serás justificado delante de Dios? Tú te hiciste juez y vas a pagar más que aquellos que usted andaba señalando. No, cuidado. Vemos la arrogancia de Sansón. Entonces todo comenzó con su desvío. Y después vemos, eso fue en Gaza. Y después se fue. Y yo no sé cuánto tiempo pasó. 1 año, 6 meses, o no sé. Dice el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Bueno, y aquí vemos entonces que en primera parte, cuando estaba en Gaza, Sansón estaba jugando con el mundo. ¿Sabe? Cuando tú juegas con los cerillos, juega con fuego, te vas a quemar. Bueno, él jugó con fuego. Ahora vemos entonces en versículo 4, Sansón se enamoró del mundo. ¿Quién era Dalila? Una filistea. Que ellos eran paganos, incircuncisos, eran hombres y mujeres que no sabían nada de Dios. Eran fuera del pueblo de Dios, no eran del pueblo de Dios. Bueno, entonces él amó al mundo, se enamoró de ella, pero él amó al mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues él amó. Vemos en el versículo 4 que Sansón se enamora de Dalila. No dice que ella se enamoró de él, más de él sí de ella. ¿Sabe? Sansón era tan fuerte, pudo matar leones, él pudo pelear, matar 1000 hombres solo contra un ejército. Y no pudo con las mujeres, para que usted vea, eso era su debilidad. ¿Ok? Y el diablo conoce nuestra debilidad. Él usó las mujeres. ¿Por qué? Porque eso era debilidad de Sansón. No siempre es una mujer, puede ser el dinero, puede ser su orgullo, puede ser el apostar, ganar, el juego de azar. Todos tenemos debilidades. Algunos, homosexualidad, lesbianismo. Todos tenemos debilidades diferentes y el diablo siempre va a enfocar en nuestras debilidades. Y vemos entonces aquí que Sansón se enamora de Dalila. Y normalmente no es malo que un hombre se enamore de una mujer, pero en ese caso era malo porque ella no era una mujer de su pueblo. La Biblia habla de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Va a haber puro dolor de cabeza, puro problemas. Entonces vemos aquí ahora la oferta de los filisteos a Dalila. A la oferta, 5 y 6, es muy importante aquí, mire. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Eran 5 hermanos. Usted lee bien, sigue leyendo Samuel y ve las diferentes ciudades. Eran 5 ciudades, 5 príncipes de los filisteos. Y dice, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Era 5500. Póngase a pensar, con 10 ciclos uno puede vivir todo un año. Estamos hablando que ella se iba a convertir en una millonaria de un día al otro. Ven ustedes que ella amó el dinero más que a Sansón. Tal vez hubo un poco de amor por él, pero con todo ese dinero, no olvide Sansón, yo quiero el dinero. Era mucho dinero, 1100 ciclos. Si usted lee más adelante, más antes en Jueces, había un sacerdote, un levita que el hombre le estaba pagando a Abiatar 10 ciclos por año para vivir. Y aquí estaba recibiendo ella 5500 ciclos, pues 1100 de cada príncipe. Lo ven ustedes, era mucho dinero, muchísimo. Entonces, veamos aquí entonces que la ofrecieron. Y entonces en versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ella fue directa, dime. Pues supuestamente, entonces si tú me amas, dime. Entonces vemos aquí que el engaño comienza. Y parece que
Es triste, hermanos, pero parece que él no aprendió de la primera vez. Eso no es la primera vez. Ella experimentó eso años para atrás, casi 20 años para atrás, cuando él se casó con la mujer de Timna. Y en la fiesta él hizo una apuesta. Adivina este enigma y te daré 30 cambios de ropa contra 30 personas, ¿recuerdan? Y ellos fueron con ella y le amenazaron: vamos a quemarte a ti y a tu padre. Por lo menos en el caso de ella se puede justificar. Ella lo hizo porque ella no quería morir ni por su papá y su familia, que lo van a quemar vivos. Pues era diferente. Pero en el caso de Dalila quería dinero. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor al dinero es raíz de toda maldad. Entonces vemos aquí, y usted mira, por ejemplo, lo que pasó. Y vamos a capítulo 14 de Jueces. Y mira el versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, porque no me declares el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Pero dice, y ella lloró en presencia de él. Él no pudo con las lágrimas de la mujer. Es tan fuerte, pero no pudo con las lágrimas de la mujer. Y él le descubrió el enigma. Bueno, ya sabemos la historia. El hecho es, yo no la culpo. Ponte en lugar de ella. Esa gente van a quemar a tu padre y a ti. Y tu vida está en el balance. Ella no quería traicionar a su esposo. Yo creo que ella amaba a Sansón, pero ella pensó en su familia. Entonces ahí hay justificación. Pero él podía haber aprendido, porque él se dio cuenta que se metieron con su mujer. Por eso ellos supieron la respuesta. Y aquí él tenía que haber pensado, pero él no pensó, porque él fue al mundo. Y cuando tú vas al mundo, ya tú te desvías, tú no tienes la misma luz. ¿Okay? Entonces él no recordó, no quiso pensar que Dalila va a ser como mi esposa. Entonces vemos aquí que ella se hizo como lo amaba, pero ella no lo amaba. Ella quería el dinero, y era mucho dinero. Él iba a estar bien con los príncipes también, los encargados de todos los filisteos. Vemos aquí entonces la oferta de ellos y el engaño de Dalila a Sansón. Y podemos leer de los 3 engaños que él le engañó a ella, y ella después se enojó. Pero por fin, usted mira aquí en capítulo 16, y veamos aquí entonces, en versículo 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Lo ven ustedes? Eso tardó días y días. No creo que todo pasó en una noche o 2 noches. Eso tardó. Pero por fin ella pudo sacar de Sansón. Eso fue algo muy sagrado. Nadie sabía. Era algo entre él y sus padres y Dios. Y fue y dijo a una filistea, porque la quería. ¿Y sabe qué, hermanos? Les voy a decir una cosa. Eso para que vea que él se enamoró del mundo o de Dalila, pero Dalila no se enamoró de él. Es una gran lección para nosotros aquí. Si tú amas al mundo y todo lo que el mundo tiene para ofrecerte, tenlo por seguro. El mundo no te ama a ti, el mundo te aborrece, dijo el Señor. Aborrecieron a Cristo y aborrecerán a nosotros. Tú puedes amar al mundo, pero el mundo no te ama a ti. Si tú eres un hijo de Dios, nunca vas a ganar el amor del mundo. Nunca. Entonces vemos aquí que ella pues lo engañó. Entonces, ahora, tome en cuenta aquí cuando él abrió su corazón. Mire lo que él dijo en 17, para que vea un poco de su ceguera. ¿Ok?
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pero hay un problema aquí. Él enfocó en su fuerza. Mi fuerza se apartará de mí, dijo él. Pero ahora lee el versículo 20 y mira lo que pasó de veras. Y dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Versículo 20. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que, no su fuerza, Jehová ya se había apartado de él. Entonces, él dijo a Dalila, mi fuerza se apartará. Pero la verdad no era su fuerza que se apartó, fue Jehová que se apartó de él. Es decir, que la fuerza de Sansón era Jehová. Mientras estaba el Señor con él, él era poderoso. Pero cuando él traicionó al Señor y descubrió y dijo a Dalila el secreto, que era más entre él y Dios, el Señor se apartó de él. Y no pareció, él no sabía, no se dio cuenta. Y ven ustedes, eso pasa en nuestras vidas. El Señor no se aparta de nosotros. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Es verdad. Pero Él sí puede retirar su bendición de nosotros sin que nosotros demos cuenta. Y tomen en cuenta una cosa, hermanos. ¿Okay? Aun cuando Él se desvió, Él tenía fuerzas en el principio. Él rompió las cuerdas y él llevó a las puertas. Y él tenía poder. Mientras tenía su pelo, ¿verdad? Pero la cosa no era su pelo, era su obediencia. Y cuando él traicionó a su Señor y dijo a esta filistea su secreto, el Señor se lo dejó. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando andamos en el mundo? Tú puedes conocer tu Biblia, tú puedes tener el talento, el don de enseñar, tú puedes tener el don de predicar. Jimmy Swaggart predicó y muchos aceptaron a Cristo mientras él iba con la prostituta. No era la primera vez, lo pescaron, pero quién sabe cuántas veces. Y cuánta gente fueron salvas. Yo bauticé una hermana que fue salva en una de sus cruzadas años para atrás. Pero la cosa es, uno confunde el éxito con la aprobación de Dios. No. Dios quiere bendecir a las almas, aunque tú andas mal. Pero tarde que temprano algo va a pasar y te vas a dar cuenta que Dios retiró su bendición. Aun cuando tú pensabas que todo el tiempo yo soy bendecido por Dios. Nunca pasa por alto. Toma por alto la bendición de Dios en tu vida. Él da y Él quita. Y usted cuidado. ¿Okay? Entonces es muy importante entender eso. Eso se llama, ¿sabe qué, hermanos? Temor de Jehová, que en realidad es sentido común, pero ya he descubierto, ya no hay sentido común en este mundo, hermanos, ya no hay, cuando un hombre ni sabe que es un hombre, cuando una mujer ni sabe que es una mujer, cosas tan sencillas, cuando comienza a cambiar el sexo de niño, porque el niño de 8 años se cree una mujer, qué ridiculeces, ya no hay sentido en este mundo, hermanos. Cuando usted cree, pero es sentido común, ya no es tan común. Y era sentido común para Sansón. ¿Cómo va a decir esa mujer? Era tan obvio que quería sacar. Él no vio porque su mente fue entenebrecida. Y ese es el peligro que pasa a nosotros. Si andamos en el mundo, si tú quieres vivir en el mundo y actuar como lo del mundo, disfrutar del mundo, ¿cómo tú puedes ser tan audaz que tú crees que Dios te seguirá bendiciendo? ¿Cree que Él es tonto? No, porque tú eres si tú crees eso. Él no es tonto. Piénsalo bien. Si tú de veras crees que Dios seguirá bendiciéndote y tú quieres vivir como un mundano, eres tonto si tú estás esperando eso. Sansón fue tonto. De veras, hay que ver las cosas como es, hermanos. Entonces, vemos aquí, el Señor se aparta de él. Ahora, él no aprendió. Pude haber recordado lo que pasó, pero no. Y nosotros cuántas veces repetimos los mismos errores, sufrimos,
las experiencias, las consecuencias de malas decisiones y volvemos a lo mismo, hermanos. Repetimos lo mismo. Es muy fácil juzgar a Sansón y qué de nosotros. Y vemos entonces ahora la esclavitud y la muerte de Sansón. Primero, Sansón fue esclavizado por el mundo. Primero él se desvió y jugó con el mundo. Después se enamoró del mundo. Si tú quieres coquetear con el mundo, te vas a caer con el mundo. Pero tarde que temprano, el mundo te esclavizará. Tú serás un esclavo del mundo. Y eso pasó con Sansón. Sansón, primero que hicieron, lo cegaron, sacaron los ojos. Quedó ciego. Un siervo de Dios sin vista. Y eso que pasa con nosotros, si queremos seguir al mundo, vamos a vivir en ceguera, hermanos. La Biblia dice, si usted mira rápidamente conmigo, en Efesios capítulo 4. Mira lo que dice aquí en Efesios 4 y versículo 17 y 18. Dice así, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Él requiere esto. No es una sugerencia, no es un favor que está pidiendo, es un mandato bíblico. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ahí está, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, es decir que tú puedes andar como ellos. Porque si no fuera posible, no veríamos esta exhortación y advertencia en la Biblia. Tú que eres hijo de Dios, tú puedes andar como los del mundo. Y tú puedes andar con tu mente entenebrecida. Es triste, pero también vas a sufrir las consecuencias. Y después vemos entonces, y él fue atado. Usted ve aquí en versículo 21, regresando a Jueces 16, ¿verdad? Dice aquí, los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo ataron. El mundo también. Cuando tú quieres andar con el mundo, vas a tener tus manos atadas, tus pies atados. Tú ya eres un esclavo. Y él fue esclavizado para estar empujando esa cosa, una piedra, nada más vueltas y vueltas para moler el trigo. Así era, el trigo y el elote, el maíz. Y vemos también, Cristo habló de la esclavitud, hermanos. Y también, el que es siervo del pecado, pues va a servir al pecado. Y esclavo del pecado. Y después vemos también que Sansón sirvió de juguete delante de sus enemigos. Más adelante, capítulo 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y eran 1000, había 3000 nomás en el techo. Segundo piso, había otros abajo. Era mucha gente. Y él sirvió de juguete. Y es muy importante porque eso es lo que pasa con nosotros. Servimos de juguete al diablo y a sus demonios. Y yo no quiero ser juguete del diablo. Y eso es lo que pasa. Yo he visto vidas aquí en la iglesia que son juguetes del diablo, ni se dan cuenta. Y vienen aquí a veces y dan su alabanza y gracias a Dios y no se dan cuenta que son juguetes del diablo. Dispensa, mi hermano, pero hay hermanos aquí en esta iglesia que son juguetes del diablo. ¿Y sabe qué hago yo? Ya casi no hablo con ellos. Yo oro por ellos. Pero voy a explicar la vida. Si Sansón pudo ser un juguete, ¿y tú crees que tú no? Piénsalo. Entonces vemos también, y gracias a Dios que Sansón murió de forma victoriosa. Él pudo redimirlo. Y Sansón sí murió. Pero Dios en su misericordia permitió que Sansón, en vez de morir como un prisionero, un esclavo ciego, en una prisión de los filisteos, él murió como un héroe, matando miles, más que hubiera matado toda su vida. Pero él mismo se quitó la vida. Pero fue una muerte victoriosa. Y gloria a Dios. Si usted lee Hebreos, y Sansón es uno de ellos, que está nombrado hombres de la fe. Sansón
Se dio cuenta, pero tuvo que perder todo eso. Tuvo que perder, ¿sabe? Piénsalo, él tuvo que perder todo. Perdió su vista, perdió su vida, perdió su libertad, perdió su ministerio, perdió su dignidad. Todo, perdió todo. Y el pueblo también perdió un juez. Pero por fin, en su último momento, Dios lo revivió, podemos decir. No le dio su vista, lo dejó con las consecuencias. Si Dios nos perdona, hermanos, mas Él no quita las consecuencias. Entonces, tú puedes pecar y tú quieres ir a una cantina, emborracharte, pelear con alguien y pues tú pierdes un ojo. Dios te va a perdonar, pero va a quedar sin tu ojo. Dios perdonó a Sansón, pero murió ciego. Es muy importante. Una joven quiere tener, una mujer tener hijos y no casada, seguirá con ese hijo, aunque será perdonada, va a cargar y llevar a esa hija, a este hijo, toda su vida. Dios no va a quitar el niño por tu pecado. Entonces, esas cosas pasan. Y vemos entonces ahora, y algunos, debo decir francamente, hermanos, algunos se enojan, a veces no les gusta el pastor o la iglesia o los mensajes y se van de la iglesia. ¿Y sabe qué he notado yo? La gran mayoría de las veces no hay éxito en sus vidas. Tarde que temprano sus hijos siguen al mundo, el matrimonio es más o menos y ni van a la iglesia y ahí van. En inglés se llama wishy-washy. Así es triste. Son pocos los que he visto dejar esta iglesia porque están enojados y han perseverado. Han visto pocos. Algunos se van porque tiene aquí, Dios abrió puertas, otro lugar y se entiende. Pero es triste. Pero yo veo, y esto también hay consecuencias. Porque los hijos crecen, no recibieron la palabra y muchos dirán, y es que tú crees que tú eres. No, yo no soy el único. Pero yo sí creo que esa iglesia es una de las muy pocas donde la palabra es expuesta y donde el pastor dice las cosas sin temor de la congregación. Yo sí creo eso. Y no estoy aquí por el dinero, yo no estoy aquí por la fama. A mi hermano, yo estoy aquí porque Dios me llamó, yo quiero cumplir con mi ministerio. Pero hermanos, Dios fue misericordioso con Sansón, pero tuvo que morir. Vamos a terminar con unas aplicaciones en vez de conclusión hoy. ¿Qué podemos aprender y aplicar a nuestras vidas para no seguir los pasos de Sansón? Tome en cuenta que Sansón era un hombre de Dios, no era un pagano. Y nosotros, yo me supongo, somos hijos e hijas de Dios, que aquí no somos paganos. Primero, debemos tener siempre los ojos puestos en Cristo y nunca distraernos. ¿Sabe? Mira conmigo dos lugares bien rápido. Mira conmigo Colosenses 3, versículos 1 y 2. ¿Okay? Es algo que memoricé años para atrás, del 1 al 4, pero quiero leer más 1 al 2. Dice aquí en Colosenses, capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pues sí, estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, y morimos con Cristo y vivimos con Cristo, y ya Cristo vive en nosotros. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tome en cuenta eso. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Porque poner la mira o los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hizo Sansón? Puso las cosas en las cosas de sus ojos en las cosas de la tierra. Y vemos también en Hebreos capítulo 12, un pasaje muy conocido. Dice, por tanto, versículo 1, nosotros también, después que habla de todos los ejemplos en capítulo 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Tienes idea cuánta gente te está mirando? ¿Tienes la menor idea cuánta gente nos está mirando cada día? Y los más años que tú vives, más vidas vas a impactar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora mire, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio. Ahora mire, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que dice Colosenses también, Él está a la diestra del trono de Dios, del Padre. Cuando tu mirada está en Cristo, tu mirada está en el trono, hermanos. Y Cristo es el soberano que gobierna. Cuando tu mirada no está en Cristo, estás en desobediencia. Así es. Entonces, eso pasó con Sansón. El segundo, nunca debemos ser descuidados e indiferentes respecto a nuestro testimonio ante los hombres. Hermano, la Biblia es muy clara. Así dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Pero por qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Mi deber es de glorificar a nuestro Padre. ¿Y cómo lo vas a hacer si andas buscando las cosas del mundo y viviendo en el mundo como un mundano? Y después en Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que pueda responder a cada uno. ¿Qué está diciendo él? Tú estás en el mundo, brilla tu luz, redime el tiempo, no hay mucho tiempo. Anda sabiamente para con los de afuera. No en la cama con ellos como Sansón, no emborrachándose con ellos como algunos han hecho de los hermanos, no mintiendo con ellos, no riendo a sus chistes de color que no es muy bueno. Tenemos que cuidar. Brilla nuestra luz, andar sabiamente para con los de afuera. Los que están fuera de la salvación, los que están fuera de la familia de Dios. A veces, hermanos, nuestro comportamiento corre, echamos a la gente, espantamos a la gente en vez de traerlos a los pies de Cristo. Y nunca debemos amar al mundo de manera impía. La Biblia dice hay que amar al mundo como Cristo amó al mundo. Pero dice la Biblia también, para no amar al mundo, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y todas esas cosas van a pasar. Entonces tú estás viviendo por cosas pasajeras en vez de poner tu mirada en el Padre y a glorificar a tu Padre con la mirada en Cristo, en el poder del Espíritu. Tú andas viviendo en el mundo como un mundano, actúa como un mundano. Eso que está diciendo a Juan en primera de Juan. No ames al mundo ni las cosas del mundo. ¿Qué amó a Sansón? Al mundo y Dalila y las cosas del mundo. Y la prostitución y todas esas cosas. Y no podemos amar a nuestro Padre Celestial y buscar los encantos del mundo al mismo tiempo. No podemos. Tú tienes que escoger, ¿va a ser un amador de Dios o amador de los deleites? No hay otra. Y no todos, el cuarto punto, no todos tenemos dos opciones, hermanos. No hay otra, hay dos opciones, nada más para cada cristiano. ¿Y cuáles son esas dos opciones? Podemos ser un instrumento escogido en la mano de Dios o podemos ser un juguete en la mano del diablo. No hay otra. Quiero que miren conmigo 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Miren lo que dice versículo 21. Así que, si alguno, hablando a los cristianos, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil para el Señor, un instrumento. ¿Quién es el Señor? Él es el gran médico. ¿Qué tiene el médico en su mano? Instrumentos. ¿Qué hace un cirujano con sus instrumentos? Él abre los cuerpos, se mete adentro ahí, cualquier órgano, el corazón, el hígado, el riñón. Pero imagine usted, un doctor deja caer un instrumento y voy a levantar del piso y abre el cuerpo. Él busca el instrumento más esterilizado, el instrumento más limpio que se puede, lo mete en alcohol y lo que sea. Y el Señor es un gran doctor. Tú y yo somos instrumentos en sus manos.
Tú y yo fuimos llamados para, ¿sabe qué? Para bendecir otras vidas. Y Dios tiene que usarnos a veces para entrar y partir los cuerpos espiritualmente hablando, y meterse en las vidas de otros con consejos, con el evangelio. ¿Cómo puede Dios usarnos si andamos sucios y somos mundanos? Yo quiero ser un instrumento de Dios en su mano. Yo no quiero ser un juguete del diablo. Usted tiene que escoger lo que usted quiere ser. Pero no hay otra. O eres un juguete del diablo o eres un instrumento del Señor. Y tienes que ser purificado para ser un instrumento. Y sí cuesta. Y tú eres un flojo espiritualmente, un cobarde espiritualmente, Dios no te puede usar. Te va a costar. Cuesta. El discipulado cuesta. Por eso el Señor habló de antes de levantar una torre, antes de edificar, calcula los gastos. Entonces, último punto. Ninguno de nosotros es una isla. Nuestras vidas afectarán a quienes nos rodean. Mira cómo termina el capítulo. Qué tan triste el capítulo 16 de Jueces. Y con eso vamos a terminar. Usted mira conmigo lo que pasó después que él murió. Pues en Jueces 16 dice así. Después que él murió, en versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Es decir, que la mamá de Sansón tuvo más hijos. Sus hermanos, tal vez sus tíos, familia de su papá, vinieron muy tristemente a recoger a su ser querido. Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Pero no más eso. Israel perdió un juez. Y él juzgó a Israel 20 años. Puede haber sido 40 años. O 30 años. La verdad se hizo corto su ministerio por su que bajó la guardia. Fin de cuentas eso es. Hermano, hermana. Te digo con todo mi corazón. No desperdicie las oportunidades que Dios le está dando para servirle. Que un día tú llegas a la presencia de tu Señor y te dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que yo quiero. A mí yo prefiero recibir complementos y palabras positivas, pero si no, es ok. Yo quiero recibir de mi Señor esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho. Quiere decir que hay algo más para nosotros. No ande echando a perder las bendiciones eternas por tonterías temporales. Piénsalo. Y para terminar, déjeme decirle, yo sé que va a sonar divertido, pero no es. Sea manso y no menso. ¿Okay? Una letra cambia todo. Pero tú eres un menso o un manso. Porque si tú vas contra Dios, eso es menso. Si tú sigues a Dios, eso es bueno, pero con mansedumbre, ¿verdad? No hay otra. Porque todos los que van para el infierno eran mensos. No quería hacer caso. Y por eso le digo, humíllate, dice la Biblia. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué pretexto vas a tener? El diablo se metió conmigo. Mi hijo, mi palabra te dijo: sométese a mí. Tú nunca te sometiste a mí. Tú fuiste menso, no fuiste manso. Por eso tú vas a perder mucha bendición. Créemelo, hermanos. Yo no estoy jugando. Tú eres uno el otro. Y aun si eres menso ahora, tú puedes ser manso. Tú puedes arrepentirte de tu mensedad, de tu terquedad. Y tú puedes someterte al Señor. Y tu vida cambiará. Y no terminarás como Sansón. O como Lot. O como Elí. Eran hombres de Dios. O como Salomón. No cree que porque tú eres escogido por Dios, que todo te irá bien automáticamente. Tú tienes tu parte que hacer. El discipulado cuesta. La salvación fue gratis, no me costó nada. Pero el discipulado me cuesta a mí. ¿Está dispuesto usted a pagar por tu discipulado? Vamos a poner de pie. Si algunos desean
Orar, yo voy a orar aquí desde el púlpito para los que quieren pasar. Si tú quieres pasar con el Señor y arreglarte con Él, aquí está el altar. Si quieres recibir a Cristo, hay personas esperando enfrente que están dispuestas a orar contigo. Pero si Dios te tocó el corazón, deja de posponer para mañana lo que Dios está diciendo hoy que tienes que hacer. En un ratito me voy a orar. Solo quiero dar la oportunidad ahora, si quieres pasar, quieres hablar con tu Cristo, tal vez que orar por alguien más que tú sabes que necesita oración. Yo no quiero ponerle presión a nadie. Yo no voy a tardar mucho esa invitación. Yo no soy de esos. Yo voy a estar hablando 10 minutos, 15 minutos. No. Si en un minuto o dos nadie más pasa, voy a orar. Ahora es su tiempo. Porque no quiero que pase por presión del pastor. Quiero que sienten la voz del Cristo, la voz de Dios hablándote. Espíritu Santo. Él es muy tierno cuando nos habla. Él no nos pone presión. Él habla al corazón. ¿Tú quieres orar? Ahora es el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra tuya. Y si nos duele ver, Señor, un siervo tuyo como Sansón terminar como terminó. Puede haber tenido muchos más años sirviéndote como juez. Pero él es humano. Y él bajó la guardia. Y nosotros somos humanos. Y también podemos bajar la guardia. Enséñanos, Padre, no a juzgar hombres como Sansón, sino orar que no seamos como ellos. Ayúdanos, Padre. Tu palabra es muy clara. Nuestra mirada tiene que estar siempre, los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tu palabra es muy clara, debemos de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tu palabra es muy clara, Señor, debemos de hacer buenas obras delante de los hombres y glorificarte que estás en los cielos. Tu palabra es muy clara, Señor. Y queremos ser cumplidos con tu palabra. Queremos ser oidores, sí. Oidores que oigan atentamente, pero también hacedores, sinceros. Y Padre, yo sé que para algunos eso suena duro o divertido, pero en serio, Señor, no queremos ser mensos, sino mansos delante de ti. Porque, Señor, queremos vivir vidas sujetadas, sumisas a ti, Señor. Cumplir con tu voluntad en nuestras vidas. Que podamos brillar nuestra luz y que otros vean Cristo en nosotros, Señor. Oh, Señor, cámbianos, perdónanos. Muchos aquí, yo soy primero, te hemos fallado. Pero gracias por tu misericordia, tu paciencia. Gracias por salvarnos. Tú ves los que están aquí enfrente, Señor. Tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces, Padre, cada corazón. Y cada inquietud. Y cada dolor. Y también cada remordimiento. Tú conoces todo. Bendice a tus hermanos que pasaron, que están aquí enfrente. Señor nuestro, que pueden salir de este lugar sabiendo que todo está bien entre ellos y tú. Señor nuestro, bendícelos con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendícelos. Ahora, Señor, bendice ahora esta iglesia, que seamos una iglesia cristocéntrica, con los ojos siempre puestos en ti, Señor. Bendice esta iglesia. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.